Bienvenidas y bienvenidos, estamos una vez más en Bandera 318, local 5, en un conversatorio del lanzamiento de este libro que tengo en mis manos, bellísimo, del autor Sebastián Orellana. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas noches, excelente. Tarde, noche. Sí, yo creo que ya estamos tarde, noche. Un saludo a toda la audiencia, un agradecimiento a la Editorial Metropolitana, se han portado un 7 con el tema del lanzamiento del libro y es un tema que yo creo que llama mucho la atención en la opinión pública, en el mundo de la academia, en la docencia, Mira, en la práctica también. Antes de continuar, porque ¿de qué se trata? No he dicho todavía, Misterio Misterioso. Les voy a dar el título del libro, título de la canción. Dice, una aproximación a la responsabilidad penal de las autopistas en Chile por infracción a sus deberes de seguridad. En la bajada de este título, podríamos decir que estamos conversando sobre lo que aparece siempre en televisión, las encerronas, ¿cierto? Los robos con violencia, Claro, los accidentes que ocurren, que hoy yo he visto, sí, lamentable, accidentes fatales incluso de cuando han tirado cosas por la autopista y llegan en un automovimiento. Entonces queremos como conversar sobre la responsabilidad que hay del concesionario de las autopistas en la esfera penal, sobre todo. Un poquito de todo. Que es la novedad. Pero es que ya, mi primera pregunta es, entonces, si vamos a hablar de eso, ¿por qué se llama una aproximación a la responsabilidad? Ay, es tan largo. ¿Por qué elegiste este título? Porque es un tema que se está desarrollando. Porque incluso lo que era la responsabilidad civil de las autopistas, de las sociedades concesionarias, uno dice, oye, no, ya se ha escrito suficiente, hay un montón de fallos de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, ha pasado varias cosas por debajo del puente. El punto está que ni siquiera el tema de la responsabilidad civil está agotado. De hecho, ya estamos teniendo nuevas innovaciones en materia jurisprudencial sobre el tema del régimen de responsabilidad. Entonces, ni lo civil, sí, ahí voy a comentar un poco ese tema, pero ni lo civil está cerrado, y cuando uno habla de lo penal, es que no se ha escrito casi nada de eso, y eso es lo que viene ahora con la ley de delito económico. Ya, me gusta que digas eso. Sí, porque cuando yo me leí este libro, muy matea, me lo leí. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustó de esto? Es que yo considero que Sebastián, y se lo comenté antes, lo considero un pionero en estos temas que está abriendo camino, y eso es tremendamente interesante, porque la responsabilidad nosotros siempre la estudiamos en civil. Entonces, como en penal es raro, ¿verdad? La responsabilidad penal de la persona jurídica tiene un nombre y tiene un apellido y tiene que ver con un fenómeno muy interesante que viene existiendo y desarrollándose sobre todo, por ejemplo, 2009, por ahí, por esas fechas, y estamos viviendo un verdadero expansionismo de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque Chile optó por un sistema sancionatorio para cumplir con sus obligaciones internacionales, para entrar a la OCDE, y dijeron, ok, optamos por el sistema penal. Tenemos una primera ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero eso no terminó ahí, porque hay un contexto de colusiones, de abusos corporativos, de molestia ciudadana, social, de cuestionamiento de los autores, necesidades de hacer algo por parte del sistema. Esto es una respuesta institucional, derechamente. Sebastián, y sale la ley de delito económico. Tiene unas palabras muy fuertes para explicar la responsabilidad de la persona jurídica, que ahí nos vas contando tú, pero por ejemplo, respecto a esta expansión jurídica que tú señalas, Sebastián sostiene que es irrefrenable, que se trata en el fondo de cómo ir limitando lo que tú llamas privilegios e impunidades y concentración de poder de las personas jurídicas. Es una realidad que a mí me tocó desarrollarla un poco más, estudiarla, pero esto ya viene siendo señalado por autores connotados, Matus y Ramírez, Bascuñán y Vileman, Bede Carras. Hay varios autores muy connotados en nuestro país que ya han escrito sobre la expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es una realidad, y lo que básicamente hizo el sistema, dijo, mira, aquí las personas jurídicas, los entes colectivos, pueden ser fuente de riesgos penales, derechamente. Tienen un gran aporte para la sociedad, eso nadie lo discute, y muchas veces persiguen las empresas, sí, absolutamente, y persiguen un legítimo beneficio también, de obtener un beneficio, pero también son fuente de responsabilidad penal por la concentración de poder, por las prácticas internas, por los riesgos intrínsecos de su actividad. Las autopistas desarrollan una actividad que es riesgosa, como la minería también, por ejemplo, u otra área. Y ganan lo que ganan. Y ganan una millonada. Como contraprestación. Y digamos, son fundamentales, las autopistas en nuestro país son absolutamente fundamentales. Pero lo que entiende el Estado y dice, bueno, ustedes, ya que pueden generar estos riesgos penales que pueden generar problemas ya de corte lesivo para la ciudadanía, la sociedad,
los vamos a hacer parte de la solución de los problemas. ¿Y cómo los hago parte de la solución de los problemas? Les voy a dar todos los incentivos necesarios para que ustedes adopten medidas internas, se autorregulen, como por ejemplo eximirlos de responsabilidad penal. Ya. Pero si ustedes fallan por no contar con un modelo de prevención del delito adecuado, porque hay que tener que compliance no es solo penal, también hay un compliance laboral, compliance administrativo, ambiental, etc. Pero en el caso penal, si ustedes no cuentan con un modelo de prevención del delito adecuado, protocolos adecuados, identificación de los riesgos de forma adecuada, etc., no solo van a tener una posible sanción, sino que derechamente generamos una legislación para sancionarlos. Sí, viene muy pesado ahora, así que es interesante. Algunos dicen más de 200 delitos para las empresas. Es que mira, lo feo no es como que uno lo diga, porque hay palabras que pueden parecer ofensivas. Lo feo no es que se legisle, lo feo es que ocurra. Claro. Sobre todo en las autopistas que le da fuertes dolores de cabeza a las personas y en general hacen un esfuerzo por cumplir con su obligación, que es el pago. El TAC, el famoso TAC. Sí, porque no sufre con el TAC mucho, de distintas maneras. Entonces, a ellos les impacta, en general, a la población les impacta directamente lo que ocurre con las autopistas. De ahí que el tema es muy interesante, pero es verdad, se ha avanzado poco. Y es como, a mí, a ver, si yo fuera el concesionario de la autopista, tenía un poquito de susto en este momento, tendría a todos mis abogados estudiando qué pasa con esta reforma y qué va a ocurrir, cómo me preparo. Yo Esperemos. creo que es lo mínimo para no ser negligente en el fondo. Esperemos que sea así. Porque la verdad, el sistema de concesiones chileno, que está esencialmente basado en garantizar un tránsito expedito y seguro, porque el sistema, toda la ley de concesiones, reglamento de concesiones, los contratos de concesión, todas las circulares, etcétera, todo lo que compone este contrato de concesión, que en el fondo tiene una fuerte naturaleza administrativa también, tiene un gran enfoque, que es la seguridad de los usuarios, el bienestar de los usuarios. Se concesionó las autopistas en nuestro país para, en el fondo, garantizar que se prestara un servicio con los más altos estándares. Esa fue la promesa que se le hizo a la ciudadanía para invitar a los privados. Y lamentablemente no se está cumpliendo y no se cumple porque hay incentivos muy perversos en el sistema que hacen que tengamos una normativa muy exigente, extremadamente exigente, pero que en la práctica pasen accidentes, pasen encerronas y en el fondo nadie responda por nada y entre el Estado y las autopistas se miran y dicen, bueno, es como que casi como que son las circunstancias de la coyuntura y la verdad aquí tenemos un gran responsable que es la autopista, que tiene un severo estándar de prestación de servicio y que tiene, lo adelanto también, la normativa no definió taxativamente todo lo que tiene que hacer, sino que estableció un número abierto, número abierto, entonces hay un problema. Y el Estado que tiene la obligación nacional e interamericana de fiscalizar, y hay un fallo de la Corte Interamericana muy interesante que se llama Jiménez López versus Brasil, que el Estado no pierda su obligación internacional ya respecto del privado de fiscalizarlo, sobre todo cuando este privado ejerce delegadamente una función pública. Eso es. Ahí está. Pero mira, antes de continuar, vamos a pasar por varias ideas del libro. No, es que nos entregaste una pista, pues yo voy a contar de qué se trata. Ya. Es tradicional en la editorial Metropolitana hacer un concurso donde se regalan libros y voy a explicar de qué se trata. Sebastián trajo 3 preguntas y hay que contestarlas y venir a Banderas 318, local 5, con la respuesta de las preguntas y se llevan el libro absolutamente gratis solamente por contestar las preguntas. ¿Hay alguna letra chica, señor gerente, que me faltó decir algo? ¿Hay que publicar? ¿Son 3 qué? Libros para el regalo. Ah, pero eso está maravilloso. Pues ya, entonces ya no es uno como antes, 3 personas. Pueden haber hasta 3 ganadores y tiene que llegar muy tempranito porque me han preguntado y en otros lanzamientos si se puede durante el día. Sí se puede, pero en verdad todos llegan muy tempranito. Entonces, si te lo quieres llevar, mañana temprano contesta las 3 preguntas de Sebastián que dio una pista. Entonces, después tiene que y tienen que intentar salir porque aquí uno se pierde entre tanto libro interesante que hay, entre tantos autores sí, y materia. Y yo, lamentablemente, no puedes entrar a una librería como la Editorial Metropolitana y estar 15 minutos y salir. No, con las manos vacías, y eso es imposible. O sea, uno entra y 45, 1 hora y sales con algo así. Es verdad, es que acá no solamente están los libros de la Metropolitana. Por ejemplo, si les gustan las colecciones de Tirant-lo Blanche, por eso es editorial y librería, entonces aquí también los van a encontrar todos. Ya, es por una parte, y por otra, yo quiero continuar, antes de entrar en estos temas muy interesantes, quiero que nos cuentes un poco, primero, sobre cómo hiciste el libro. Y que nos digas quién es don Juan Pablo Castilla.
por ejemplo, que está en los agradecimientos de tu libro. ¿Quién es él? Bueno, todo esto nació con mi primer magíster, ya en Penal y Procesal Penal en la Universidad Andrés Bello. Hay que decirlo, tiene 3 magísteres. No, dos. Está cursando el uno tercero. Y el segundo estoy a la mitad, en Derecho Constitucional en No, la porque Universidad tienes, de a Talca. ver, de administración. Tengo diplomado en Derecho Administrativo, ¿Ya? tengo diplomado en ¿Tiene un Laboral magíster constitucional? y estoy desarrollando el magíster en Constitucional en la Universidad de Talca. Ah, el de constitucional lo estás cursando, Lo estoy y el cursando. de derecho penal y procesal Ese penal está ya está concluido. terminado. Y ese fue con tesina. Entonces yo propuse este tema y al principio generó, bueno, todos los profesores que les tocó abordar el tema de una u otra forma de mi tesina lo encontraban muy interesante, pero al mismo tiempo había tal vez un mínimo de resistencia desde el punto de vista que era multidisciplinario, porque era penal, Ya. administrativo, tenía temas de responsabilidad civil, era sobre la ley de delito económico que estaba muy fresca aún, o sea, ni siquiera había entrado en vigencia cuando partí escribiendo el libro, era sobre los cuasi delitos, que aparte una materia en derecho penal, que es un tema complejo, el 492, Sí. cuasi delito con infracción de reglamento, es un tema que no es sencillo de abordar, que tiene que ver con las omisiones. Entonces, claro, al principio lo analicé y decía, wow, es un tema interesante, pero hay que abordarlo con Ok. profesionalismo. Y ahí estaba Juan Pablo Castillo. que fue, si no mal recuerdo, me puedo estar equivocando, pero él fue en su momento director del programa, Ya. y él me tocó como profesor guía de tesis o de tesina. Y era una persona muy Él estricta. fue el profesor guía. Sí. Pero si él fue el profesor guía, entonces ¿quién es Cristian Rojas, Ah, que Andrés Benavides y Tatiana Vargas? son los profesores de mi comisión Ah, ya. de defensa de tesina. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los 4? Chuta, cuesta hablar por terceros, pero mi impresión muy subjetiva, es que les gustó la obra y todos los comentarios eran en razón a poder mejorarla todavía más. Ya, bien. Yo creo que en algún momento sintieron que a lo mejor esto se podía publicar. Y bueno, el caso del profesor Juan Pablo, una persona muy profesional, sequísima, estricta, y que yo necesitaba un profesor guía estricto para que hubiese un buen Bien. resultado. Así que muy agradecido del ¿Y quién es Arturo Burgos? Arturo Burgos, un gran amigo del magíster. También creo que es muy amigo de esta editorial. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Lo que Es parte parece de la que era su comunidad. segunda o tercera casa cuando estaba en Santiago. Alojaba acá. Alojaba. Bueno, claro, tenía un colchón, un saco de dormir. Y le pasaba a lo mejor lo que yo digo, o sea, entraba a la editorial a buscar algo, tal vez un poco de azúcar, y después se demoraba 2 horas y salía con la 5 mano llena. libros. Claro, con muy 5 bien. libros. Pero él era alumno del magíster. También compañero lo conocí en el magíster. Ya. Y en algún momento nosotros con Arturo compartimos, yo creo que el gusto por estudiar. Bien. Entonces de repente comentamos ciertas cosas al magíster porque, chuta, tú puedes tener una visión A, Arturo podía tener una visión B y se complementaba. Entonces en el fondo como que teníamos a veces un cierto estudio conjunto. Bien. Y a Arturo le llamó la atención mi tema y él mismo me dijo, oye, a lo mejor podría publicarse. Ay, qué buen amigo, nada envidioso, ¿Sí? ¿se dan cuenta? No, todo lo Bien. contrario, Arturo... Trabajo en equipo. Sí, Se no, pasó. y me hubiese gustado tal vez desarrollar un trabajo profesional de litigación con Arturo o escribir algo Ya. con él, pero bueno, siempre está la posibilidad Ah, pero a esta futuro. historia es muy linda y cuando dijimos al comienzo de este conversatorio que tu tema era pionero, que estabas abriendo camino, en un segundo sentido también consideramos a Sebastián Orellana muy pionero porque en el fondo yo quisiera transmitir esto y que se entienda con claridad en este sentido que es importante que sepan los alumnos de pregrado o los alumnos que están cursando un posgrado y abogados que se están perfeccionando y que también tienen un gusto por estudiar y por escribir, que la Editorial Metropolitana tiene las puertas abiertas para que ustedes presenten sus proyectos y al igual que Sebastián los puedan publicar, porque yo siempre he sostenido que la investigación va de la mano con la difusión. Y que si no, ¿para qué investigan si nadie se entera de las cosas que descubren y del producto interesante que saca este trabajo colaborativo que tú mencionas? Y los con tu estudiantes amigo? de pregrado y de magíster, De posgrado, investigación temprana, la otra más técnica. son grandes aportes para la academia, Son para apasionados. la doctrina, para la jurisprudencia de nuestro país, para el avance de las materias que son relevantes en el derecho en general. Los estudiantes son un gran aporte y yo he escuchado a otros académicos decirlo también y sostenerlo Sí, con fuerza. eso. Yo creo que también contribuye a la democratización del conocimiento y creo que los estudiantes Bien.
son una gran fuente de conocimiento. Yo lo defiendo. Bueno, yo como estudiante publiqué. Claro, a lo mejor el comentario viene muy de cerca, pero... No, pero está bien, para que también los demás se den cuenta. Y bueno, tengo otro amigo acá que pusiste, que es Michael Brito. Michael Brito, que venía en camino. No sé si está afuera, quedó afuera de la del conversatorio, lo puede ver por el live de Instagram. Por el vidrio. Y saludó. Por el vidrio. Ya, muy bien. Con Michael empecé este hermoso trabajo de las autopistas, del punto de vista de dignificar a las víctimas de robos con violencia e intimidación. Qué lindo. Y de accidentes también, y de entender que las autopistas y el Estado son fundamentales para garantizar un buen servicio que repercute positivamente, eso es lo ideal, en la vida de las personas, de las familias, etc. Pero tiene que hacerse con respeto a los estándares. Y nos dimos cuenta que en Chile, lamentablemente... O sea, es que el estándar ya es muy severo. Entonces, es como que hay que aplicar, no puede ser letra muerta. Se tiene que respetar el estándar y nos dimos cuenta que había un gran descontento social en torno a las autopistas en general. No, las autopistas, hay que decirlo, no son tan queridas. No, para nada. Pero bueno, y hay un sentido común. Son necesarias, como dices tú. Necesarias, pero hay un sentido común en torno a que las cosas no se están haciendo bien. Entonces nosotros con Michael le dimos forma jurídica a un malestar común que está enraizado en elementos que son ciertos. Si el estándar es severo, si por ejemplo hay un objeto que no está despejado, no sé, pasan más de 20 minutos, pasa un automóvil, choca con ese objeto que no fue despejado en 20 minutos, genera un accidente que puede ser una colisión mayor, y las autopistas son responsables. Ellos tienen severos estándares, o sea, tienen patrullajes, tienen cámaras 24/7, personal, centros de control, tienen toda una forma de operar que está establecido desde la ley hacia abajo y en los contratos, y ellos tienen que despejarte el objeto. Y no pasa, no siempre pasa. Y hay afectados y víctimas y vidas que se ven afectados para siempre. Entonces, alguien tenía que... Un impacto social. Generar una voz, pero siempre desde el punto de vista de la seriedad. O sea, con una propuesta jurídica que por lo demás nosotros no inventamos la rueda, hay que decirlo. Esto venía generándose ya con autores connotados, con otros litigantes connotados. O sea, hay harta jurisprudencia en materia civil que han condenado a la autopista. Nosotros simplemente dimos el siguiente paso. Dentro de una gran escalera. Ayudó mucho la nueva ley de delito económico, también hay que decirlo. Como quedaron todos, ¿qué? Porque además tiene tanto contenido, no vamos a hablar de los delitos ambientales, pero tiene mucho contenido. O sea, tiene 4 categorías, si mi memoria no me falla, y son amplias. Una cantidad de delitos. Y yo creo que ya con el número artículo 228, creo que estaba ahí los cuasi delitos, ya te da todo, te da para un libro. y eso que yo escribí solo por del 492, yo creo que se hubiese escrito. Y de la autopista, claro. Sí, a lo mejor te da para mucho más. Bueno, para cerrar esta parte del conversatorio, también haces un agradecimiento que me encanta porque es cálido a tu familia, y la editorial también sostiene la siguiente idea. Todos los abogados, me he dado cuenta, que después se transforman en ministros, en fiscales o ejercen libremente la profesión, agradecen mucho a las familias, porque quien estudia Derecho, que es una carrera un poquito dura, o no, un poquito más dura que otras a veces, nadie está solo, siempre tienen a alguien detrás, que puede ser la familia, un amigo, lo que fuere, y todas las emociones, los sentimientos, las esperanzas se embarcan con el alumno de Derecho y cómo ejerce la carrera como abogado, que es precioso, si el Derecho es bellísimo. Entonces yo me gusta, lo encuentro cálido, que tú también le agradezcas a la familia y a los amigos. Un poco yo creo que te hayan aguantado en el proceso de estudio, donde a lo mejor te aislaste un momento. Un ermitaño completamente. Yo creo que desaparecí como 2 años y bueno, sigo desaparecido. Porque como me puse a estudiar otro magíster al tiro, y la paciencia, el apoyo, la verdad creo que lo describo en algunas líneas, fue duro, pero nunca me sentí solo. A ver, vamos a ver. Por ahí, yo no miento, yo creo que lo describí por ahí. Cito para no parafrasear. A pesar de las numerosas horas de estudio y trabajo que en ocasiones se volvían extenuantes, jamás me sentí solo en este camino. No, muy cálido. Sí, fue real. Y le pasa a todos. Sí, yo creo. Creo que de repente el derecho requiere dedicación. No se tiene que ser de las personas más brillantes para estudiar derecho y desarrollarte de forma exitosa en el mundo jurídico, pero sí se requiere ser una persona con mucha perseverancia. Es un camino largo que todos los días se tiene que recorrer. Y yo creo que la perseverancia implica disciplina, y la disciplina implica renunciar a cosas constantemente que son importantes en nuestra vida también. No se trata de enfocar toda nuestra vida al trabajo, pero el trabajo también dignifica y requiere esfuerzo y sacrificio. Y en ese sentido, mi familia, mis amigos, siempre estuvieron apoyándome
espero devolver la mano y hasta el día de hoy me siguen apoyando. De repente, Hermoso. a veces tengo un asiento vacío en los carretes o en las juntas familiares, pero no hay cuestionamiento, sino que más bien es Apoyo. Sebastián está estudiando más porque quiere ser mejor profesional. Sí, sí, el Lo mundo vamos a jurídico. esperar. Sigue siendo su asiento. En algún momento va a llegar y va a volver y va a poder compartir nuevamente con nosotros y nos va a contar su anécdota. Está linda la imagen. Sí, no, si el mundo jurídico es así. Sí. Es de penurias también, pero es precioso. Sí. Vamos a hablar cambiando muy drásticamente de tema y sin olvidar que en algunos minutos más vamos a conocer cuáles son las 3 preguntas de Sebastián para que puedan venir a la editorial Metropolitana en Bandera 318, local 5 y llevarse de forma totalmente gratis 3 de estos libros. Voy a citar una idea de Sebastián, dice, que no es de él, pero que a la vez cita a un autor que es Francisco, a ver si me ayuda, de Carrats. Y que con Z, algo así, ¿no? Carrats. Sí. Ah, sí. Dice, no cabe duda de la existencia del potencial criminógeno de las personas jurídicas. No es que está hablando de la autopista, pero son palabras fuertes. Sí, no, totalmente. Los entes colectivos, como dije, son fundamentales para el desarrollo, bienestar, para la democracia incluso. El aporte que hacen en nuestra vida es fundamental. Somos seres gregarios. Siempre nos estamos en convivencia, nos organizamos para la consecución de nuestros fines. Y nos gusta. La actividad económica es importante, claro, genera riqueza, etcétera. Pero también no es menos cierto que en esas organizaciones se generan situaciones complejas, como lo habíamos comentado, concentración de poder, actividades que pueden ser riesgosas y que se sale del riesgo permitido y finalmente generan lesiones a bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, cuando una autopista no cumple con su estándar y contribuye a la generación de un accidente, por ejemplo, se está fuera de su riesgo permitido, entonces genera un daño. Situaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, que está lamentablemente muy en boga el tema del acoso laboral. ¿Ya? Y acoso laboral, sexual, etcétera. Y pasa, pues, entonces las organizaciones se tienen que hacer cargo de esos riesgos y tienen que contribuir. Sí. Si lo único que les pide el Estado es que ustedes son la primera línea. ¿Por qué? Porque dentro de sus organizaciones ocurre. Claro. O sus organizaciones con relación a otro tipo de organizaciones, por ejemplo, estoy pensando en los delitos funcionariales, el cohecho, puede ocurrir, ya que este año ha sido el tema de develar situaciones de corrupción, las organizaciones pueden estar involucradas en eso. Entonces lo que les pide el Estado, de forma yo creo que muy sabia, es, por favor, ayúdennos a que esto no ocurra, a prevenirlo, y si ocurre, por favor, reaccionan a tiempo, denuncia temprana, modelo de prevención del delito, cumplimiento, Autorregulación. etcétera. Autorregulación También. regulada. Ese era el concepto, autorregulación regulada. No, ¿Por un qué? trabalengua no lo inventamos, es verdad. Autorregulación Porque, regulada, explícalo. claro, porque hay gente que no me cree, pero efectivamente existe el concepto, autorregulación regulada. Y básicamente te ¿Ya dice, qué es? organízate, pero bajo mis lineamientos. El Estado te dice, organízate, pero bajo mis lineamientos. Yo te voy a dar los parámetros mínimos para que te organices bien. Si te organizas bien, van a haber beneficios, como por ejemplo, eximirte de responsabilidad penal. Pero Claro. si te organizas mal, ahí te caen todos los tipos de sanciones penales, responsabilidad penal de persona jurídica, administrativa. Ya sabemos que es compatible el sistema sancionatorio administrativo con las sanciones penales. Ya esa discusión de que la incompatibilidad, el non bis in idem o non bis in idem, eso ya está bastante en desuso. Entonces el Estado puede ser tu mejor amigo en esta materia o Sí, puede ser tu bien. peor enemigo. Porque el Estado también, el aparato punitivo, el ente persecutor, la fiscalía, Exacto. también es parte del Estado. Entonces, todo. Y ahí tiene que ver con los temas internacionales también. Hay Ya, un pero capítulo- no, me pero vas, ya, tú me vas a llevar En para honor allá. al tiempo te voy a llevar por 2 ideas. Ya. Una, la primera, hablemos de los deberes de cuidado y seguridad de los usuarios de las autopistas. ¿Ya? Y yo creo que después vamos a tener que cerrar con un tema que yo sé que le encanta a Sebastián porque se apasiona mucho cuando le dice que es el deber del Estado, pero también con este efecto internacional. Ah, genial. Ya, pero genial. primero los deberes de cuidado y de seguridad, que es lo que nosotros esperamos de las autopistas como consumidores. ¿Qué pasa ahí? Y como consumidor, bueno, ahí la dejaste boteando, porque utilizaste el concepto de consumidor, que es un tema que se discute hoy en día en la doctrina y en la jurisprudencia. Y ya en uno de los casos que nosotros litigamos, ya hubo un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones en torno a que los usuarios son consumidores. ¡Wow! Sí, me Ahí- explota la cabeza porque yo inmediatamente digo, ya, si somos consumidores, la autopista, ¿dónde voy a alegar? Porque el derecho del consumidor se supone que se alega en juzgado de policía local. Sí. O me voy con el juez civil. No puedo escoger. ¿O qué hago? Puedo escoger. Así de libre. No, y hay otra discusión ahí. Desahució las inconvencionales, contrarias a los tratados internacionales, disposiciones contrarias a los tratados internacionales y operatividades comerciales que están contenidas en las cláusulas arbitrales. Porque había una situación. Pero Te espera, decían si es refieres contractual. al contrato que yo tengo con la autopista y yo Esto es usuario? contractual porque yo pago un servicio. No, sí, Claro, claro. porque ahí está la discusión, pero porque te dicen, bueno,
Si es contractual, muéstrame el contrato, po. Y los usuarios y consumidores de las autopistas dicen, chuta, firmé un contrato, y de ahí las autopistas te decían, mira, la verdad te voy a ayudar, las que querían ayudar un poco, y te decían, mira, a lo mejor será el contrato de Televía, del TAC, pero si hay cláusula arbitral, usted no me puede mandar a los tribunales ordinarios. Por lo tanto, si usted escoge lo contractual y quiere que yo pruebe que fui diligente, te voy a invocar la cláusula arbitral. Y eso lo desahuciamos. ¿Por qué? Porque contravenía los tratados internacionales. Las operatividades comerciales no pueden irrogar perjuicios a las víctimas. Claro. Y la Corte de Apelaciones de Santiago dio un gran espaldarazo a los usuarios y básicamente dijo, oye, estas operatividades comerciales no rigen. Acogió nuestra postura del acceso a la justicia, porque esto afecta el acceso a la justicia de los usuarios. El acceso a la justicia a nivel internacional e interamericano es jus cogen, una norma imperativa del derecho internacional. No pueden privar a las personas de poder acudir. Claro, es un derecho humano, efectivamente, un derecho convencional, un derecho humano. No pueden privar a las personas de acudir a un tribunal de justicia. A mí me gusta, ¿sabes por qué? Eso es porque importante. esto de los contratos del DAC y no sé qué, yo voy. Y no es que armemos nuestro contrato, tu autopista y yo usuario, sino que es de adhesiones, como tómelo o déjelo y bueno, y uno firma, porque adhesivo. ¿qué vas a hacer sin un TAC? Totalmente adhesivo. Es que ese, y lo otro que te agregaban era el famoso TAC como tributo. Te decían, no, es que aparte de la Contraloría y nosotros creemos que básicamente esto es un tributo. Como es un tributo, básicamente no puede ser, resto uno de los elementos de la responsabilidad contractual y lo único que te va quedando es la responsabilidad extracontractual. ¿Pero cuál es el problema de la responsabilidad extracontractual? Que yo, víctima, tengo que probarlo todo. O sea, y la autopista del poderoso, porque esto es una relación desigual que tiene todos los medios de prueba, porque quien tiene las cámaras son la autopista, quien tiene la obligación de resguardo en la autopista. Y finalmente yo, usuario, tengo que probarlo todo aparte y tengo que enfrascarme contigo en un litigio de 4 años, financiándolo todo. Ahí está el problema del sistema, porque está lleno de incentivos para que esto funcione mal. Claro. Porque finalmente les conviene pagar demandas a plazo que hacer la inversión en seguridad. Cuando eso se invierta, como con notados casos como la Ford Pinto, etcétera, donde finalmente las empresas les salía más caro pagar demandas que prestar un buen servicio, esta cosa va a mejorar al tiro. Ese es el fondo del asunto. Este es el fondo, es los incentivos. Te sale más barato pagar demanda, peor servicio vaya a tener. Claro. Si te sale más barato prestar un buen servicio, mejor servicio vaya a tener. Y ahí hay un tema, que es el tema del derecho a la seguridad en el consumo. Porque nosotros cuando invocamos el derecho consumidor en las primeras demandas decían, ¿cómo es posible? Esto está desahuciado, qué sé yo. Y oigan, y un supermercado que responde por los robos de los estacionamientos, el derecho al consumo es la ley del consumidor. Tiene entonces un estándar más estricto que una autopista que tiene una normativa especial severamente estricta, como ha dicho muchos autores de la Corte Suprema. O sea, ¿cómo se puede entender esa especie de disociación del sistema donde un supermercado tiene más responsabilidades que una autopista que tiene que velar por la seguridad de sus usuarios? Y ahí estaba la trampa. Así nos gusta legislar en Chile, pues. es que yo creo que eso no... Claro, ahora, el legislador pudo haber señalado el tiro que el régimen era y nos hubiésemos ahorrado todo... No, pero ¿cómo lo vas a estresar? No puedes. Todo este tema, pero... ¿Cómo vas a estresar al legislador? Pero no perdió la fe en los colegisladores. Ya, muy bien. No perdió la fe en los ellos colegisladores. trabajan con un equipo inmenso detrás. Sí, con grandes equipos. Una vez nos tocó ir a exponer al Senado. ¿Verdad? Sí, nos tocó exponer al Senado. Eso. Y les explicamos que el Congreso, como la Administración del Estado, como el Poder Judicial, tiene la obligación internacional de ejercer ex oficio el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente en cada cosa que hagan, en el marco de sus competencias, tienen que ponderar el estándar interamericano con el estándar nacional. Y si el estándar interamericano es superior, como estamos hablando en materia de derechos humanos, se tiene que remitir en el fondo a ese estándar interamericano y tiene que partir interpretando de forma favorable ese estándar, que es interpretar pro persona, pro derecho humano, concepto evolutivo en el fondo del derecho, expansivo de los derechos fundamentales, o derechamente, dependiendo de las competencias, no sé, pues si el Tribunal Constitucional puede expulsar una norma. Pero mira, hablando de todo depende eso, de las competencias, pero les dijimos que tienen que hacerlo y cómo lo tienen que hacer, legislando. ¿Por qué? Porque, y con esto cierro la idea, hay una obligación interamericana que el Estado tiene que contar con la adecuada legislación acorde a los estándares interamericanos. ¿Por qué? Porque según el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, más el 31, que también sirve harto, tenemos que cumplir los tratados de buena fe, tenemos que garantizar el efecto útil de los tratados, no pueden ser letra muerta, y el solo hecho de que el Estado firme y comprometa su honorabilidad internacional y después no cumpla, contraviene las bases esenciales del derecho internacional. Y es lo que está pasando. Claro. Si no legislan, para que esto se empiece a solucionar,
están contraviniendo el artículo 1 y 2 de la Convención Americana. Y lo ha dicho la Corte Interamericana, pero ahí hay otros problemas porque no están Quiero enganchar todo esto que tú nos estás contando del Estado y de la experiencia que has tenido, la quiero linkear con que ¿quiénes son los dueños de la autopista? El Estado de Chile, todos nosotros. Pero la palabra mágica es delegación, entonces no cumple la función del Estado, se le entrega al concesionario, ¿cierto? Estas empresas autopistas, y yo me pregunto, entonces el Estado llega hasta ahí nomás. Es que es muy interesante porque al principio el Consejo de Defensa del Estado en nuestras primeras causas sostenía que en el fondo básicamente estos eran ilícitos civiles de terceros, aquí no, pobre autopista, pobre Estado, no tienen nada que hacer acá, y finalmente fue acogiendo en alguna de nuestras causas una postura muy interesante que no compartimos, o la compartimos parcialmente, pero eso implica que hay un reconocimiento de la responsabilidad. El Consejo de Defensa del Estado entendía que, al igual que se descentraliza ya la administración, y este órgano descentralizado tiene que responder por los ilícitos civiles, la misma lógica aplica para la autopista. Como yo te delegué... Pero un privado. A un privado, tú tienes que responder, no yo Estado. Privado. No, claro, a un privado, tú tienes que responder, no yo. Eso fue un gran avance, pero igual tiene grandes falencias, porque la verdad el Estado, como lo ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jiménez López versus Brasil, aunque delegue en un privado el ejercicio de una función pública, porque la autopista son un servicio público, evidentemente desde lo material y fáctico hasta la propia normativa lo define como un servicio público. El reglamento aparece con claridad que es un servicio público. No por eso pierde su obligación de fiscalizar. Y ahí es muy importante, porque el Estado no puede renunciar por temas internacionales a su obligación de fiscalizar. Y debe actuar, como lo ha dicho el Sistema Interamericano, que ha condenado muchas veces a Chile y a otros Estados miembros. Y Chile es uno de los países más cumplidores de la sentencia del Sistema Interamericano. No sé si somos los más aplicados, pero sí somos los que más cumplimos. Yo creo uno de los que más cumplimos. Se lo ha dicho, tiene que operar con la debida diligencia. Y lo que está pasando acá en Chile es que no está operando con la debida diligencia. Por eso esta cuestión... ¿Pero por qué? Porque yo creo que hay varios factores multifactoriales. Pero yo creo que... En tu opinión, Sebastián, ¿por qué sostiene esa idea? Porque, primero, es muy rentable prestar un servicio así. Ah, claro. Le conviene tanto a la autopista como al Estado. Como al Estado. Claro, porque el Estado también delega un servicio, obtiene un grado, porque según la autopista recauda un tributo. La Corte le dijo, oiga, usted no persigue un fin desinteresado, entonces no le aplica esa tesis que usted tiene de que esto es un tributo y que usted poco menos una extensión del Estado, como que no aplica en la realidad. No, pues. Ya, el Estado se beneficia también de eso. Está diseñado el sistema desde el punto de vista de la operatividad, o sea, de cómo ellos han instalado una cierta postura en unos 10, 15 años en materia jurisprudencial de que nadie se hace cargo de nada. Claro, porque pensémoslo de esta forma. Es ilógico, porque el café que te estás tomando, el Estado también tiene una inversión en esa empresa que es un 19% nada menos de la ganancia y eso no significa que no haya responsabilidad por medio, o sea que hay un tributo si también las autopistas tienen una ganancia importante. O sea, si la autopista dice que son terceros, por ejemplo, que cometen las encerronas, no tengo ningún tipo de responsabilidad, los que tiran piedrazos, ya, y también hay jurisprudencia en torno a condenas millonarias por piedrazos que la han arrojado desde pasarelas que no estaban bien resguardadas. Claro. ¿Ya? Ese es el deber de seguridad, de poner la reja, invertir en la reja. Puede ser un accidente, puede ser un tema de una encerrona. La autopista dice, son terceros, o sea, yo no me hago cargo, yo cumplí con todo. Mi tema es de la seguridad vial, siempre se lo intentan como abordar temas de la seguridad vial. Y lo hacen de forma súper restrictiva y se olvidan que ellos tienen un deber general de resguardo, tienen números abiertos desde el punto de vista de lo que tienen que hacer. Pero después llega el Estado y dice, por un lado, no, pues si artículo 35 es la responsabilidad de la autopista, no es mía. No, pero si la autopista me está diciendo que son terceros, o el Estado que se hace cargo de la seguridad, el Estado te dice, no, artículo 35 es de la autopista, se pasan la pelota. Y después lo que esperan es que finalmente alegan tácticas que ya están totalmente desahuciadas por los tratados internacionales, por la jurisprudencia del sistema interamericano, etcétera, por el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, tácticas como la prescripción, cuando pasa mucho tiempo, tácticas como la caso fortuito o fuerza mayor. Pero es que no, porque es que es un bolsón decir que fue caso fortuito y nadie todo fue quiere caso responder. fortuito, pues en verdad nada. Nadie quiere responder de esto, y como nadie responde, no hay, por un lado, responsabilidad de las autoridades, porque parece que los ministros de Obras Públicas pasan y esto sigue igual. Se sigue desarrollando de la misma forma, nadie responde por nada, pero al mismo tiempo tiene responsabilidad del punto de vista de la autopista y como ellos no quieren responder, siguen prestando su servicio de la misma forma, ya, pero sin mejorarlo. Yo tengo esta pregunta, mira, si ocurre, una encerrona,
Ok, Ajá. el autopista. Y ocurre antes de esta ley. Y después ocurre después de esta ley. ¿Qué puedo conseguir? O sea, ¿qué conseguía antes y qué puedo conseguir hoy? El 492 lo que hace, básicamente te dice, hay un estándar de prestación de servicio que está en una norma extrapenal. La norma de la ley del delito económico conversa con el Código Sí. Penal. El Código Penal conversa con la normativa extrapenal, que es sectorial, que es influenciada muy fuertemente por el Tú derecho acá lo que administrativo. estás diseñando, porque hay que decirlo, es una estrategia, por si te está escuchando un abogado que quiere demandar una autopista, No, tiene lo que que- está Acá señalando está. ahora Sebastián, Acá están es los primeros pasos. sí, es la estrategia a seguir Claro. antes de presentar la demanda. Así que Ahí está. síganos contando. Entonces, ley, delito económico, habla con el Código Penal. Código Penal habla con la normativa sectorial. La normativa sectorial habla con la norma técnica, que es otra discusión. Y finalmente vamos a ver el estándar. Y si ese estándar, el concesionario ha sido negligente, imprudente, y lo infringe, que es la infracción de reglamento. Ya. Porque el concepto de reglamento es amplio. No solo reglamento en el sentido estricto de la palabra reglamento administrativo, sino que puede ser ley, reglamento, incluso hasta norma técnica, Ya. y es totalmente constitucional. Ya el TC se ha pronunciado varias veces sobre estas remisiones y ha dicho que mientras hayan ciertas características en el tipo penal, estamos todo ok. Y en este caso estamos todo ok. Entonces, ahí está la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque tiene un estándar, lo infringe, yo tengo un deber de resguardo, puede ser por acción o omisión, y muchas veces va a ser omisivo. Porque la Sí. autopista va a ser un no hacer. Generalmente. Yo no tuve la claro. cámara puesta. No No había hice cámara. algo y por eso No había iluminación. No saqué el No había objeto. reja. No había reja. Vi que estaban rompiendo. No llamé a los servicios de seguridad. Tengo patrullaje. No patrullé. Tengo personas tiradas en la calle. No las asistí a tiempo. Ay, todas Muy esas cosas omisivo. pasan. No, y pasa todo eso. Sí. Yo aunque pareciese ser que lo estoy como hipotético, la verdad No, es muy casuístico. Es súper esto. descriptivo Sí. de cualquier matinal que ustedes ven todos los días. Sí, pasa un animal, Sí, yo que vivo en regiones. chocas con el animal, Sí, pueden haber lesionados, fallecidos, pasa. y pasa. ¿Y quién es la responsable de la Terrible, autopista? es dramático. Y de hecho ya han condenado a la autopista simplemente por animales, cruz animales, un montón. ¿Por qué? Porque tienen que tener un rejado. Una vez me hicieron un comentario, fue un parlamentario, me dijo, bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Tenemos que enrejar toda la autopista? Y yo dije, bueno, nosotros pusimos cable en todo el planeta para tener conexión, electricidad, internet. Creo que Hay que hacer lo que hay que hacer lo que hay que hacer. Pues, y la normativa, que ojo, que hay que tener la normativa en la mano, porque de repente como que uno habla desde lo que uno cree, y que es legítimo, pero hay que partir hablando de lo que uno cree con la norma en la mano. Y la norma te dice que tiene que hacer todo lo posible. Está en el artículo 62 del reglamento. No, Si tú ¿sabes lo que encuentras iba a el decir? 62, Que dijiste eso, me acordé que este libro, bueno, tiene todas las ideas, las estrategias, los tips que acaba de decir Sebastián, el que entendió, el que no compra el libro. no, bueno, Ya, salvo lo de pero la además- responsabilidad contractual, que eso me lo reservé, pero me lo reservé, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Una, porque se estaba desarrollando, y segundo, porque sentí que si yo hablaba mucho, como que el libro iba a pasar a ser el gran libro introductorio, siempre introductorio, porque el tema es más complejo que lo que aparece en el libro. El libro desarrolla una parte, ¿ya? Pero sería como el gran tema introductorio y la responsabilidad de la autopista en general. Y ya lo penal iba a ser una arista más. Pues. Ah, claro. Pero bueno, lo vas a continuar, ¿o no? ¿Estás Yo pensando? creo que, mira, voy a confesar que trabajé tanto en esto que de repente ya en buen chileno me pateaba un poco ver mi tesina. Querías Digo saber que ya más no la autopista. quería ver más, porque trabajo por el momento en eso, veía el tema de mi tesina y todo, y cuando yo vi el diseño del libro dije, wow, a Nicolás, también, que es subgerente de la editorial Metropolitana, le dije, gran trabajo hicieron, como que ahora puedo volver a ver este Bonito. libro. Ahora ya lo puedo volver a ver porque antes no lo podía ver. Ya, pero es interesante porque los abogados, por ejemplo, se podrían acercar y pedirte consejo también. Totalmente, yo Como soy de la estrategia. idea Lo que del iba a círculo mencionar, virtuoso. A mí cuando me eso, preguntan cosas siempre me gusta. contesto, y también pregunto a otros colegas y espero que también me respondan. Sí, totalmente. No, y acá se reúnen a veces los autores. Si ustedes vienen a comprar un libro y van a ver a algún autor y les quieren hacer preguntas, son súper generosos y conversan con los alumnos, con los abogados, y todo el mundo se sienta en esta mesa y se toma un café. No, y hay visiones que son muy válidas, salvo cuando me dicen que el sistema interamericano y el derecho internacional de derechos humanos es soft law. Ahí ya tenemos una discrepancia Ya, pero igual es inicial. entretenido. Ya, lo que Sí. quería mencionar era que también tiene las leyes importantes. Entonces, como en el mismo libro, yo las puedo Hoy lo han agradecido eso. A mí me dijeron de la editorial, muy hoy lo van a práctico. agradecer. Y yo dije, Sí.
Sí, es muy ¿Así práctico. ocupado? Sí. Entonces, está la ley de concesiones de obras públicas, el reglamento de concesiones de obras públicas, la de delitos económicos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es como un tipo manual, así como que voy leyendo y puedo ir inmediatamente revisando de qué va la cosa y voy marcando. Les voy a mostrar el libro de Sebastián. Cómo la tiene todo estudiado. Este es un libro personal. Yo sé que soy persona no grata en un sector de la doctrina porque yo rayo los libros. Pero eso lo vas pintando. Los voy, claro, pintando. Bueno, antiguamente yo subrayaba todo, entonces como que no podía distinguir lo que subrayaba. Todo era importante. Y les pongo post-it, bandera y todo. No. Yo sé que no soy bien recibido en algunas partes por hacer eso. No, pero muchos trabajan así. Ya, entonces cuéntanos, Sebastián, ya saben, para el concurso de mañana y para cerrar, ¿cuáles son las 3 preguntas que preparaste, pero sin dolo? Que las preparaste con amor. Yo soy pro para los alumnos. Pro usuario. O para los abogados también. Yo digo siempre alumnos, pero no, si un abogado viene a contestar las preguntas, se lleva el libro también. Vamos a ver, porque las tengo acá, ya, en alguna parte, que yo las mandé, y pueden colocar por mientras música de ascensor. mientras vamos encontrándola. Ya, aquí está. La primera pregunta es: ¿la legislación de concesiones regula las obligaciones de las autopistas en términos taxativos o lo hace en términos semejantes a un número abierto? Como que al principio del conversatorio lo dijo. Algo dije. Sí. Tuve la tentación como de desarrollarlo. No, sí lo dijo. Puedo tirar un Minuto tips. 15, por ahí. La Corte Suprema tiene fallos connotados, como el caso Urrejola, que hablan de esto. ¿Qué caso? Caso Urrejola. Urrejola. Sí, fue un lamentable fallecimiento por piedrazo y que terminó siendo una de las derrotas más grandes del sistema de concesiones en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Fue, bueno, en general todos los tribunales... Tiene un efecto social importante. Sí, no, totalmente, porque hubo un incentivo de enrejar. Ahora igual tú pasáis por ciertas autopistas que no tienen las rejas bien puestas y siguen ocurriendo accidentes. ¿Se acuerdan que el año, no sé si fue este año, el año pasado, que tiraron muchas piedras a muchos vehículos en una autopista? Y salió en las noticias. Bueno, sigue pasando. ¿Por qué? Porque lamentablemente los incentivos no son los adecuados aún. Pero bueno. Para allá vamos. Vamos para allá. La pregunta número 2. ¿Es posible en la actualidad imputarle responsabilidad penal a las autopistas? Pero sí, totalmente pro usuario, o sea... Sí, ese es simplista, porque como que todo el conversatorio es... O sea, el que se equivocó en esa no escuchó, no escuchó nada. Ya, la número 3. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos del rol del Estado respecto al privado que delegadamente ejerce una función pública? Hay una pista, porque no desarrollamos tanto el tema, pero una pista. Hay una pista interesante, hay un fallo también que cito, que me gusta mucho, que en alguna parte de todos estos apuntes extensos y muy rayados que tengo acá, pintarrajeados, está el caso Vera Roja y otros versus Chile, aparte condenado a nuestro país, y habla justamente de la importancia del Estado. Mira, dice prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos o excesos que provengan de la actividad empresarial. O sea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que el Estado puede responder por las violaciones de terceros. Es que eso rompe totalmente el esquema original, porque el Estado originalmente solo respondía por sus agentes. Y podía ser por fallo del Poder Judicial, podía ser por decisiones de la administración, podía ser incluso por el legislador, por falta de legislación adecuada o normas que nos hiciesen retroceder. Pero la Corte Interamericana hace mucho rato desarrolló esta teoría de que también el Estado responde por terceros. ¿Cuándo? Cuando no ejerce la debida diligencia, por ejemplo, en la investigación. ¿O qué pasa si en la autopista la ley de delito económico pasan a ser letra muerta? Claro. Y como que llegan y dicen en sede penal, hoy no, es que esto es muy engorroso, esto está muy difícil, como que la fiscalía dice, chuta, no, prefiero irme por la responsabilidad del conductor si es que hubo un accidente, o derechamente no, lo chuteo, esto es civil, me declaro incompetente, vaya a civil a demandar. No, qué engorroso. Ya, pues eso es responsabilidad interamericana del Estado. Sí, es una mirada moderna. Entonces, resumiendo, primero, ¿la legislación de concesiones regula las obligaciones de la autopista en términos taxativos o lo hace en términos semejantes a un número abierto? En el artículo 23 de la ley de... ¿Otra pista? Sí, pues ley de concesión, artículo 23 de la ley de concesiones y artículo 62 del reglamento de concesión. Ya, ahí está. Número 2. No me pidan más, por favor. ¿Es posible en la actualidad imputarle responsabilidad penal a la autopista? Ahí hablamos harto. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos del rol del Estado respecto al privado que delegadamente ejerce una función pública? Ahí estamos con las 3 preguntas. Ya saben, mañana, bandera 318, local 5, pueden traer las respuestas y llevarse gratis
uno de los 3 libros que va a regalar la Editorial Metropolitana. Sebastián, muchas gracias, Muchas gracias por por la venir, invitación. por estar con nosotros y por tu libro, que lo vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que este libro sea un aporte. Sí, En el sin fondo el duda. conocimiento es un granito de arena más y espero que otros autores también sigan desarrollando esta Esa área línea. porque es un sector sensible para la población, Para la el tema de la población. autopista. Sí. Sí, así que saludos a todos, que tengan buenas noches.